Hola, Sí, Lourdes. qué grandes celulares. Nos vamos ahora a Corrientes Dale. porque vamos a hablar con Marcos Gómez, que es periodista de allá, que nos va a comentar un poquito cómo se dio el escenario electoral en el día de ayer. Marcos, ¿cómo estás? Bienvenido a Buen Día Comodoro. Lourdes es mi nombre, Sebastián del otro lado y Diego Millamán. ¿Lo Hola escucha? Lourdes, hola Sebastián. Sí, así es. Ha sido realmente una jornada donde realmente brilló la democracia, ¿no? Con un alto porcentaje también de participación por parte de los electores, 72,4% fue la participación durante toda la jornada de votación. Y obviamente con una victoria contundente por parte de la alianza que ya gobierna la provincia. Estamos hablando de la alianza Vamos Corrientes, que se llevó para, digamos, la gobernación 51,8% de los votos. En segundo lugar estuvo Martín Tincho Ascúa, de la Alianza Limpiar Corrientes por el peronismo, con 19,97% de los votos. Y en tercer lugar estuvo Ricardo Colombi, con 16,69, que se escindió justamente de la alianza gobernante, 3 veces desde el año 2021, 3 veces gobernador en Corrientes, obviamente. Después llegó al poder Gustavo Valdés con 4 años más, y obviamente en este último tiempo la convivencia, la relación no estaba bien justamente entre Colombi y Valdés en esta alianza, disputándose el liderazgo. Obviamente se termina yendo Ricardo Colombi y la alianza gobernante y del Partido Radical específicamente, y Valdés lo pone, ¿no? Como candidato a Juan Pablo Valdés, a su hermano, que se termina quedando obviamente con la gobernación de la provincia, ¿no? Y obviamente el dato llamativo también fue donde también se notó mucho la territorialidad, digamos, de esta elección, la provincialización de esta elección, que fue la performance de la Libertad Avanza, que nada más para gobernador se llevó 9,51%, menos del 10% de los votos. Realmente una muy buena, una excelente elección de la alianza gobernante Vamos Corrientes. Marcos, hablábamos hace un ratito con Lourdes sobre lo que sucedió en Corrientes. Destacábamos por ahí como dato principal también la concurrencia de la gente, la participación en estas elecciones, que superó el 70%, algo que no venía sucediendo, salvo en Formosa, que también anduvo por esos números, pero fue mucha gente a votar. Y después el otro dato, creo que a nivel nacional, que llama muchísimo la atención, es que la Libertad Avanza no llegó ni al 10%, teniendo el respaldo de Karina Milei y Martín Menem, que estuvieron en Corrientes en los últimos días. Claro, sí, con respecto a lo que decís de el nivel de participación, la verdad que la jornada acompañó realmente una elección ejecutiva que estaba generando mucha expectativa, obviamente, una campaña también propositiva por parte de la alianza gobernante, una campaña, como se dice, positiva, digamos, de una semana y también previa, digamos, y también, obviamente, un acompañamiento de gobernadores que tienen que ver con esto que en el último tiempo anunció Gustavo Valdés, de sumarse a esta liga, podemos decir, de gobernadores de provincias unidas, con el acompañamiento, obviamente, del gobernador del Chaco, por ejemplo, Leandro Esdero, Maximiliano Puyaro, De Lia Chubut. Villora, Jalil, que estuvo en Corrientes, Ignacio Torres también. Nuestro el Nacho gobernador, Torres. y el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, exactamente. Me parece que toda esta fuerte tracción que le dan estos gobernadores en el acompañamiento, haya un liderazgo que no solamente está demostrando Gustavo Valdés en Corrientes, sino a nivel nacional, en algún sentido influyó, y como les decía, en una campaña positiva, a ver, en semanas previas de muchas inauguraciones de instituciones importantes, como por ejemplo un instituto de alta tecnología en Corrientes, como es el Instituto Oncológico. Los pacientes de la región oncológicos tenían que viajar a Buenos Aires para determinados tratamientos. Finalmente, en esa semana él termina inaugurando, previa a la elección, este instituto realmente con aparatología de alta complejidad para atender a los pacientes con patologías de cáncer. Y obviamente entre esas otras obras
que se fueron inaugurando, digamos. Yo creo que todo en algún sentido influyó en que el correntino pueda elegir como que, a ver, con respuestas que esperan los correntinos con respecto a quienes están en el poder en el gobierno y terminan votando eso al margen de la campaña sucia por parte de la oposición que realmente no ha sido positiva, ¿no? Entre esos, por ejemplo, el tema del caso Loan específicamente y otras cuestiones que buscaron para tratar de embarrar un poco la cancha, pero bueno, sin embargo, al menos los números han sido contundentes, este 51,8%. Algo nada más para por ahí hacer una observación. Hoy hablaba el presidente de la Junta Electoral, muy lento el recuento provisorio de los votos por parte de lo que fue, digamos, luego de finalizada la votación, porque los datos iban a estar, se había anunciado, iban a estar colgados a las 21 en la página. Sin embargo, hoy a las 6 de la mañana se terminó con el recuento del 100% de los votos. Ayer me había conectado a la página a la 1 de la mañana y recién estaban en 35%. Hoy el doctor Gustavo Sánchez Mariño de la Junta Electoral salió a explicar que en realidad no tenía nada que ver, obviamente, ni con la Junta Electoral, ni con Telco, que es justamente el organismo que distribuye el servicio de Internet, sino con la Subsecretaría de Tecnología de la Información, que habían tenido un inconveniente con el disco, un disco rígido, digamos, es lo que explicó el juez Sánchez Mariño, y esto obviamente aletargó mucho, hasta que se pudo solucionar esta situación, aletargó mucho el proceso de los datos, por lo menos de los números oficiales, ¿no? Que empezaron tarde, alrededor de las 10 de la noche recién se iba con un 11%, pero sin embargo ya la alianza gobernante evidentemente tenía claro el triunfo y 10:30 de la noche salieron a dar la conferencia y previa a las 10:30 de la noche ya tanto la Alianza Limpiar Corrientes de Tincho Ascúa como de Ricardo Colombi reconocieron la derrota. Y otro dato, Tincho Ascúa es intendente de Paso de los Libres, terminó perdiendo el peronismo perdió allí la intendencia en esta elección y la recuperó Vamos Corrientes. Ese es un buen dato. Marcos, la última de mi parte. Se dio quizás la lógica en la general de que gane Valdés porque el radicalismo gobierna hace muchísimos años en Corrientes. ¿Qué opinión tenés al respecto de la campaña o lo que llegó a realizar Martín Tincho Ascúa, que es el candidato peronista allá? Él, por lo que vengo escuchando y demás, él apuntaba a llegar al balotaje. Se quedó ahí en la puerta, le faltó para llegar a ese momento, pero hizo, creo, una buena elección, ¿no? Sí, una buena elección. Tincho Ascúa grabó un video ayer, no dio conferencia de prensa en el búnker de Limpiar Corrientes, lo hizo César Lescano, el candidato a vicegobernador. Más tarde Tincho Ascúa, cerca ya de la medianoche, viralizó un video en el que justamente allí explicaba un poco lo que estaba sucediendo con esto que les contaba del recuento de votos, pero aparte también se refirió específicamente a la buena performance en el sentido de ser segundos, digamos, salir segundos en esta elección. Sin embargo, chicos, si sumamos lo que sacó Tincho Ascúa, Ricardo Colombi e inclusive Lisandro Almirón, ni siquiera así llegan a la cantidad de votos, digamos, que sacó la alianza gobernante. Pero sí, algo que sorprendió, porque por ahí se especulaba de que podía ser Ricardo Colombi quien ocupara el segundo lugar. Realmente hizo una buena elección Tincho Ascúa, pero obviamente muy lastimado, muy herido también por la fuga de varios referentes del peronismo, claro, en meses previos a la elección. Tuvieron hubo internas ahí, ¿no? También aquí en Corrientes en el... Sí. ¿Cómo? Que se rompió ahí también el peronismo, digamos, en Corrientes. Exactamente, se rompió el peronismo en Corrientes. Muchos de los principales referentes en la provincia del peronismo eligieron otros espacios, como por ejemplo un sector se fue al espacio de Gustavo Valdés y otro sector al espacio de Ricardo Colombi. Entre ellos, por ejemplo, Martín Barrio Nuevo, un referente muy importante acá en la provincia del peronismo, Martín Barrio Nuevo, que estuvo como candidato a vicegobernador en la alianza ECO o junto a Ricardo Colombi, ¿no? Entonces yo creo que también todo esto en algún sentido golpeó al peronismo. Después los referentes
decían, luego de conocerse ya el triunfo de la alianza, decían, si hubiésemos sido todos un poco más unidos, podíamos haber hecho una elección diferente, inclusive estar en segunda vuelta, pero bueno, esa fue la realidad, pero al margen de toda esta situación, se especulaba o se esperaba que podía ser Ricardo Colombi quien ocupe ese segundo lugar en esta elección. Sin embargo, fue Tincho Ascúa, y eso obviamente lo pone hoy como líder, digamos, de la oposición. Y veremos ahora cómo se desarrolla todo, ¿no? Y también inclusive en la misma Cámara, porque en las dos cámaras la alianza gobernante, Gustavo Valdés, tiene los 2/3, las dos cámaras metió 3 senadores de 5 y 9 diputados de 15, ¿no? Así que realmente también en lo que es la legislatura provincial hizo una buena elección la alianza que lidera Gustavo Valdés. Marcos, la última de mi parte, ¿cómo continúa La Libertad Avanza de cara al futuro? Incluso yo estaba leyendo que Valdés se habría reunido con Karina al principio de la campaña, que era la idea también de que sea un candidato, después, bueno, se terminan separando de La Libertad Avanza, pero con casi ni 10% han llegado, un 8 y algo. ¿Cómo continúa de cara al futuro el sector libertario? Exactamente, veremos qué pasa. La verdad que en la previa de esta situación, de estas conversaciones que se venían dando antes que se conozcan inclusive la conformación de los partidos que iban a integrar la alianza, se venían esas conversaciones dando, como bien señalás, Lourdes, con Karina Milei, con Eduardo Lule Menem, pero en algún momento, cuando después se conoce que finalmente la alianza, La Libertad Avanza, iba a ir por su lado, digamos, también se le pregunta esto al gobernador Gustavo Valdés. Bueno, Valdés dice, y es claro en esto, ¿no? Las pretensiones eran muchas, aspiraban inclusive a ponernos el candidato a gobernador. Imagínense, una alianza que gobierna hace 24 años en la provincia, era muy difícil, improbable que esto pueda ser así. Obviamente hubo la negativa del gobernador. El gobernador dijo, ofrecen poco, piden mucho y ofrecen poco. Según los analistas de la zona, también analistas políticos, dicen, ¿no?, de que le está faltando construir, llegar a la gente por parte de La Libertad Avanza, que tal vez no esté asociado a la causa Audi, ¿no? La causa Audi que había explotado unas semanas, 2 semanas antes de esta elección de ayer, pero que en algo pudo haber incidido, pero sí le hace falta más presencia, mejores propuestas, al llegar a hacer una conexión con el electorado correntino, que por ahí es muy particular, muy especial, que hasta ahora La Libertad Avanza no está logrando construir. Dio realmente muestra de esta situación los resultados de ayer. Imagínense que la candidata a viceintendente de la capital de Corrientes, Ani Pereira, en algún momento fue viceintendente de la gestión de Fabián Ríos, un peronista que ha sido referente del peronismo a nivel nacional también, diputado nacional muchas veces, pero sin embargo no logró contagiar a Ani, que era una de las referentes más importantes, digamos, dentro del espacio de La Libertad Avanza en esta elección, no logró convencer. Así que creo que deberán recapitular toda esta historia de cómo plantear esa alianza aquí en Corrientes, porque haber salido cuartos, la verdad, no es para nada, digamos, una buena noticia para el espacio aquí en Corrientes. Totalmente. Marco, súper claro, te agradezco los minutos en Buen Día Comodoro y te mando un abrazo grande. Un abrazo grande, muchas gracias. Era Marcos Gómez, periodista de Corrientes, comentándonos un poquito el panorama electoral. Interesante cómo viene o se posicionó en este caso tanto los oficialismos provinciales como La Libertad Avanza, que uno esperaba, por ejemplo, de que mida un poco mejor a lo largo del país. Declaraciones que se hicieron muy polémicas el fin de semana cuando le preguntaron a Gustavo Valdés por Loan, porque lo mencionó recién Marcos, y es algo que se le reclama permanentemente al gobierno provincial correntino. Y en este caso él respondió, seguimos buscando Loan como a Nisman. Fue muy fuerte, muy contundente.